La Corte Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes de guerra en Ucrania. Consideran que el presidente de Rusia es sospechoso de deportación ilegal de niños, de miles de niños en zonas ocupadas del país. Se ha estado documentando desde el inicio de la guerra que miles de niños han sido arrebatados de sus padres y llevados a Rusia, a escuelas donde básicamente pues les reeducan o les enseñan la narrativa rusa. También ha pedido la detención de María Alexeyevna Lyova-Belova, comisionada de los derechos de la niñez en el gobierno ruso. La Corte Penal Internacional emitió esta orden de arresto contra el presidente de Rusia por cometer crímenes de guerra. El tribunal dijo en un comunicado que Vladimir Putin es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población, específicamente de niños, y del traslado ilegal de población a áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa. También emite una orden para María Alexeyeva Lyova-Belova, comisionada para los derechos de niños en la oficina del presidente de la Federación Rusa por acusaciones similares. La Corte Penal dijo en su sala de instrucción que encontró que había motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable de crimen de guerra, de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población a áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa en prejuicio de niños ucranianos. Y aunque ni Rusia ni Ucrania son o pertenecen a la Corte Penal Internacional, Ucrania sí acepta la competencia del tribunal sobre el territorio y trabaja con el fiscal. O sea, Ucrania está dispuesta a enviar a la Corte Penal a incluso sus mismos soldados, más Rusia no acepta nada de eso y también ya vemos pues las consecuencias. Por otro lado, la ONU se suma a esto diciendo que Rusia ha estado cometiendo crímenes de guerra. El reporte es sumamente raro, inusual. Los ataques rusos contra civiles en Ucrania, incluyendo la tortura, las matanzas sistemáticas en regiones ocupadas, constituyen crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad, concluye una investigación que ha estado haciendo la ONU. El reporte difundido exactamente un año después del bombardeo ruso contra el teatro de Mariupol, donde había cientos de niños, conforma una condena sumamente inusual hacia un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Y es que muchas veces se toma como refugios ciertos edificios importantes en cuanto al tema cultural, porque se supone que ese tipo de edificios no se bombardean. Y en esa ocasión, pues muchos niños y familias entraron a ese teatro de Mariupol y fue duramente bombardeado, totalmente destruido. Murieron 600 personas entre niños y adultos, padres de familia sobre todo. Entre los posibles crímenes de guerra de lesa humanidad, el informe citó los ataques reiterados a infraestructura ucraniana que privaron a cientos de miles de personas de calefacción y electricidad durante meses en el invierno pasado. Este invierno que está terminando más bien. Así que dice ese empleo sistemático y generalizado de tortura en las regiones ocupadas por Rusia son parte de esta acusación. Dicho esto por Eric Buss, el presidente del Comité de Investigación en Ucrania, que está respaldado esta investigación por la misma ONU. Esta mujer es una de las acusadas. Ahí se le ve llevando a niños ucranianos en un avión hacia Rusia. La funcionaria rusa María Lyova-Belova está ahí mismo arribando a Moscú con un grupo de chicos trasladados ilegalmente desde la frontera de Ucrania ocupada en Mariupol en octubre del año pasado. Así, los llevan a Rusia, los adoctrinan y bueno, pues realmente no se ve para cuándo los vayan a regresar a sus propios padres. Desde que comienza la invasión Rusia a Ucrania, 232,000 menores de edad fueron trasladados a territorio ruso. Al menos 6,000 de esos chicos, ahora se aclara que el número podría ser significativamente mayor, 230,000 lo que calculan, pero 6,000 estarían en esas escuelas. Los otros no se sabe si fueron adoptados por otras familias, si fueron llevados a familiares de ellos mismos o qué ha sucedido con ellos. Se sabe al menos de 43 centros donde están recluidos estos niños, donde se les está adoctrinando. También se han podido identificar 32 campos, el 78% de los identificados en la investigación. Dice, se encuentran comprometidos en esfuerzos sistemáticos de reeducación con el
el objetivo aparente de integrar a los niños ucranianos en una visión oficial de la cultura y la historia rusa. Considerado uno de los crímenes de guerra más atroces. Estos más de 200,000 niños ucranianos que han sido llevados a la fuerza a Rusia, estos niños no son huérfanos, en su mayoría tienen padre o tienen madre o tienen a los dos y pues han sido tomados de esa manera. Otra de las imágenes de adolescentes que han sido llevados a esta zona de reeducación, se les ve aquí en estos centros. Este es el campo ruso de Medveshchenok, donde se sabe habrían sido alojados unos 300 niños, también llevados a la fuerza a esa zona rusa. En septiembre, el presidente Vladimir Putin firmó un decreto de urgencia para acelerar el proceso de ciudadanía rusa a estos niños. Quieren convertir literalmente en rusos y darle los papeles rusos. Toda esta situación está prohibida por la Convención de Ginebra, la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio por constituir un crimen de guerra. Aseguran que esto es parte de una estrategia de Vladimir Putin por revertir la declinación poblacional rusa. Aseguran que Vladimir Putin tiene una obsesión con aumentar la población, pero por otro lado, manda a todos los jóvenes a la guerra. Y esta sería una manera. Llevarse a todos estos 200,000 niños y jovencitos sería una manera de revertir la falta de población. La tasa de natalidad en Rusia es muy baja. El número de hijos por mujer es 1.5 de media. Está por debajo del umbral de 2.1 necesarios para reemplazar la población sin inmigración. Esta práctica se llegó a utilizar por los nazis, donde se llevaban a niños en los que ponían la característica de niños racialmente deseables. Como iban conquistando, iban llevándose niños para criarlos y adoctrinarlos según los alemanes en su momento. Está muy bien documentado cómo los alemanes en su momento se llevaban a niños. Hay un caso de un niño que llama a la tía, escribe a la tía Ira. Le dice: estoy en Rusia, me trajeron aquí los militares rusos. Te escribo en secreto, logré conseguir un teléfono por unos minutos donde le mandó un mensaje. Dice: mi madre ya no está viva, la mataron en un bombardeo. Dicen que soy huérfano, pero no soy huérfano, te tengo a ti, tengo a los abuelos. Hay muchos niños como yo aquí. Dicen que quieren dejarnos en Rusia y yo no quiero quedarme en Rusia. Tía Ira, sácame de aquí, quiero ir a casa a Ucrania. Este niño, el caso se hizo muy popular a nivel internacional y el niño sí fue restituido a su tía. Lo enviaron a Ucrania a principios de este año por la presión internacional, pero la mayoría de los niños no se está difundiendo mucho esto y es un tema evidentemente preocupante. Evidentemente esto ya tuvo reacciones y obviamente ya hubo reacciones desde Rusia. El expresidente Dmitry Medvedev asegura que esto es simplemente un papel de baño, ¿no? Así es como dijo, ¿no? Básicamente. Un punto que será importante es ver, ¿de algo sirve este tema? ¿En algo puede aportar? Esperemos que al menos se genere la suficiente presión para que esos niños sean regresados. Eso sería lo más importante, por lo menos por ahora. Se verá si en un futuro sea posible arrestar a esta persona. Eso ya lo dirá el tiempo.